Pues se acuerdan que les... No, ¿Por qué no? bueno, no sé, ¿qué? ¿Ya? Ni sabes qué. No sé. Quiero decir que la famosísima Viri, a quien mencionamos en todos los episodios, hoy está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Viri? Bien, ¿y ustedes? Bien también. Felices de que estés nuestra primera invitada. Su única escucha, su primera invitada. Gracias. No, ¿saben por qué digo siempre que solo nos escuchan 5 personas? Porque así como para no generarme falsas expectativas, o sea, cualquier persona más que escuche de eso ya es ganancia, ¿no? Sí. Entonces, tengo tal vez ¿cómo se llama? El nivel muy bajo, pero Los así estándares no hay, ajá, pero así no hay problema. Entonces, sí son poquillos más. pero gracias. sí, gracias, Vicky. Bueno, soy la número 1. Pues. Ay, sí. Sí, porque sí ya he visto que nos has recomendado. Sí. Aprovechamos este viaje para venir aquí con Vi y Ajá. andaba ayer. Esos son los del podcast, esos son los del podcast. Nos presentaba y... ¡Eso no es un podcast! ¡El podcast que les mandé! ¿Y quién eres a todo esto? Ah, cierto, soy Piri, amiga de ustedes. ¿Qué hago de mi vida? Bueno, soy maestra en arquitectura sustentable. Ajá. Pero no es tu única maestría. Ah, no, ya hice otra. En alta dirección. Es como mi hobby, hacer maestría. Así. Sí. Y aparte, pues tengo Mayagüel Sustentabilidad. Entonces, y justamente por cosas como esa, con Mayagüel, igual y ahorita nos platicas un poquillo más, pero te queríamos invitar para este tema que va a ser el de cambio climático, porque es algo como que es muy cerca de tu corazón. Sí, no sé ni cómo empezó, pero de repente ya me hice súper fan de todo. Obsesiva. ¿Y qué era Mayagüel Sustentabilidad? Bueno, ahorita está como en stand-by, porque lo bueno es que hay mucho trabajo, pero en otras áreas. Pero Mayagüez Sustentabilidad empezó como un proyecto para, no sé, comunicar sobre qué es la sustentabilidad, la importancia de nuestras acciones, aunque sean pequeñas, para minimizar nuestro impacto en el ambiente, así en general. Empecé haciendo infografías, de hecho, Natalia me ayudó con varias. Sí. No, bien chiquilla, pero esta es la carrera. Chiquilla, no fue hace tanto. Bien chiquilla yo. No, pero para mí era muy chido porque, pues, estando en la carrera, que me tuviese esa confianza, era como, ay, qué bonito. Que confía en mí y me deja esto, porque es mucha presión, porque es su proyecto y su bebé. Y también Aldo hizo varias. Como 2, ¿no? O 3. Y sí, justamente, o sea, ¿de qué eran de las cosas que hablabas en estas infografías que publicabas? Pues toda la información que encontrara. Sí, Todo lo que se me hiciera interesante, así, avances científicos que te dan como esperanza de que dices, ay, Sí. alguien está haciendo algo. Tal vez yo no estoy haciendo algo grande, pero alguien sí lo está haciendo. Otras cosas Sí. eran como acciones que podías hacer. Sí, y así, es que, pequeñas. sí, a final de cuentas como que es, o sea, no sé, para mí sí es como una de las preocupaciones mayores, y creo que es una de las cosas más importantes o de uno de los retos más grandes que enfrentamos como humanidad, justamente esto del cambio climático, ¿no? Empezamos con algo de información. A ver, sí. O sea, la temperatura global ha aumentado 1.2 grados comparado con antes de 1900. Y el Acuerdo de París, que es este acuerdo que firmaron varios países, bueno, muchos países, el acuerdo era limitar el aumento de temperatura a 1.5 grados, ¿no? Ese era como el objetivo. Y pues aparentemente no vamos a llegar a ese punto, ¿no? O sea, como que no hay realmente mucha voluntad por parte de los países, ¿no? O ha ido muy lento, muy poco, es esta parte, ¿no? Como el cambio, no sé. Sí, creo que... De hecho, la IPCC dijo así que no, o sea, el 1.5 ya lo vamos a pasar. Que nos vayamos enfocando 2, 3 grados. Y sí está exacto, ¿no? medio catastrófico. Muchísimo. O sea, sí lo hemos escuchado, pero más a detalle, ¿cómo podríamos decir qué es lo que causa justamente el que aumente 1.5 grados o 2 grados o los que sean? Ay, pues te puede cambiar de todo. O sea, inundaciones, sequías, o sea, los extremos de todos los del clima. Sí, pero también esto puede llevar hasta desplazamientos en las personas. O sea, porque están huyendo de ciertos climas, que por ejemplo hay sequías, la gente no puede cosechar, que tiene que ir de ese lugar, entonces hay migración y crea problemas sociales. Sí, o sea, va a haber mucho destrucción del medio ambiente y tal vez podemos hablar más de esto, pero al final quienes van a ser los más afectados siempre son los países más pobres, los países que se encuentran en la línea ecuatorial, caribeños, de África, que van a ser los más afectados, que son los que ya tienen índices de migración más altos también y que están yendo a otros países, como sí buscar
mejores climas, sí va a haber mayor desplazamiento de personas, ¿no? Y mientras en estos países del norte, pues están rechazando a todos estos inmigrantes, ¿no? Que fue a causa gran parte de ellos, ¿no? Sí. Porque al final de cuentas, o sea, nuestra sociedad pues es inherentemente destructiva, ¿no? O sea, todo lo que hacemos para tener una vida más fácil, más cómoda, más segura, pues empeora las cosas para el planeta realmente. Nos quejamos del calor, ponemos aire acondicionado, pero eso es energía que está contribuyendo al calentamiento global, ¿no? No sé, incluso si están escuchando esto en algún dispositivo digital, pues eso también contribuye, ¿no? O si estás manejando, adivina qué, tu carro también está contribuyendo, ¿no? Entonces, entre más avanza una sociedad, más es su aporte de gases invernadero que generan este cambio, ¿no? Sí. O sea, hay una conexión entre la prosperidad de un país y sus emisiones de carbono. Sí, por eso también todos los que están al norte, que son Estados Unidos, Europa, tienen una mejor calidad de vida, pero ¿a costa de qué? Sí, exactamente, ¿no? Al final, los que más han producido gases de efecto invernadero han sido Estados Unidos, China, Europa, ¿no? Tanto los países de la comunidad europea, los que son 28 países, no sé, como en general toda Europa, ¿no? Y luego ya de ahí sigue India y el resto de Asia, ¿no? Mientras que Sudamérica y África son los países que menos producen, ¿no? Y al final son los que van a tener más consecuencias negativas. Sí, son los que van a sufrir realmente. México, de hecho, está en el lugar 15 de contribución acumulativa de CO2 desde 1850. Estados Unidos, pues es quien está hasta arriba, pero la diferencia es muchísima, ¿no? O sea, Estados Unidos ha liberado 500,000 millones de toneladas y nosotros en México, nada más 30,000 millones. O sea, que es muchísimo, pero comparado con el primer lugar es una fracción, ¿no? Sí, no sé si tengas el dato, pero, por ejemplo, eso, extrapolarlo a la cantidad de personas que habitan en el país. Por ejemplo, si Estados Unidos es el que más produce, uno podría decir, vive más gente en Estados Unidos, pero no es tanto la cantidad de personas, sino el estilo de vida que tienen. Sí, claro. Por ejemplo, India sí puede ser por la cantidad de personas que existen. Sí, pero aún así la diferencia entre lo que produce India y lo que produce Estados Unidos es muy diferente. Y ahorita si China ha empezado a contribuir mucho más, ha sido varios factores, ¿no? Pero está creciendo su clase media, o sea, la gente en China ya tiene más dinero. Entonces, con el solo hecho de que haya más familias chinas que tienen una comida más al día, eso aporta muchísimo más, ¿no? Y digo, obviamente que bueno por estas personas que ya pueden comer mejor, ¿no? Sí. Pero tienes esto, ¿no? Y además de que muchos países están reduciendo sus emisiones de carbono, pero porque están sacando su producción de sus países. O sea, dicen muchos países europeos, redujimos nuestras emisiones de carbono. Sí, pero llevaste toda tu producción justamente a China, justamente a India, justamente a Asia. Sí, igual, por ejemplo, Noruega, que siempre lo ponen así como, súper ecológico. Sí. Pero su economía se basa en el petróleo. O sea, qué bueno que estén tomando esas acciones de sustentabilidad, pero... Sí, al final sí, está muy difícil, ¿no? ¿Les parece si comenzamos con cómo se descubrió esto del cambio climático? O sea, la primera vez que se hizo público fue en 1988, que un científico de la NASA, James Hansen, anunció al Congreso de Estados Unidos, ¿no? Que el planeta se estaba calentando. Pero ya en los 70s, unos 10 años antes, Exxon, que creo que es una de las compañías más malvadas que hay en todo el mundo, vamos a hablar al menos un par de veces de Exxon, o sea, llevó a cabo su propia investigación sobre los efectos de los gases invernadero, pero obtuvo los resultados y dijeron, no, pues sí, obviamente está aumentando la temperatura del planeta, ¿no? Pero gastó millones para promover desinformación. Y en el 89, o sea, un año después de que James Hansen hiciera este anuncio público, ayudó a crear ¿puedes pronunciar esto, Natalia? Global Climate Coalition. Ayudó a formar eso, que era un lobby de las empresas petroleras y todos estos interesados para oponerse y reducir las acciones contra el cambio climático. O sea, las acciones de Exxon redujeron el posible cambio a menos unos 20 años. Previno que Estados Unidos, China e India firmaran el protocolo de Kioto en 1998, que era justamente, es como el antecedente a los acuerdos de París, ¿no? Sí. O sea, las acciones de esta compañía, les digo, impidieron el progreso unos 20 años, o sea, no manches. Solo por un beneficio económico. Exactamente, ¿no? De algunos. Sí, justamente ese es el problema, que ves el beneficio personal de tus inversionistas y todos los demás se friegan. Global Climate Coalition. Ajá. Okay.
Ya, bueno, esa unión de lobistas, ¿cómo se puede llamar? Bueno, esa unión de empresas ya se desintegró que en el 2002 o 2005, por ahí. Porque sí, obviamente, o sea, el primer argumento que empezaron a decir es, no es cierto, no existe el cambio climático. Cuando ya no se pudo negar, tuvieron que cambiar sus argumentos, ¿no? Que justamente viene esta parte de la huella de carbono. Cuando cambian la narrativa a responsabilizar a las A personas. cada uno de nosotros. Ajá. Como al conjunto, a la suma de lo que cada individuo le corresponde hacer y que no está haciendo bien. O sea, sí, la idea de la huella de carbono es todo lo que consumimos, al final de cuentas, produce carbono, ¿no? Estamos tomando cerveza, produce una cierta cantidad de carbono. ¿Por qué? Porque para cosechar la cebada, para transportarla, todo el agua, para que la cerveza llegue hasta nosotros, tiene ciertas emisiones de carbono y así, ¿no? Y se habla mucho de carbono, pero, o sea, realmente son otras emisiones, pero se hace la conversión a carbono para que todos tengamos como la idea de cuánto es. Como para poderlo cuantificar. Ajá. Esta idea, o sea, surge en un libro que se llama Huella Ecológica, de dos autores. Puedes pronunciar el nombre de estos autores. Mattis Wackernagle. Pero se escribe Wackernagle. A ver. Viri, ¿puedes pronunciar esos nombres? Ay, Dios. Yo dije, no sé, o sea, el Wacker, quién sabe. Sí, Mattis Wackernagle, suena bien. y William Rees. Ajá, ellos publicaron ese libro donde estaban diciéndose que la producción y el consumo dependen del uso de varios recursos, ¿no? Lo que ya dijimos. Principalmente combustibles fósiles. O sea, no podemos seguir extrayendo recursos y contaminando y esperar un crecimiento económico por siempre, ¿no? Es lo que dijeron estos. Pero entonces llegó otra empresa, una de las más malvadas, British Petroleum, BP, que se apropió del término de huella ecológica, lo cambió y puso huella de carbono para una campaña que ellos hicieron en el 2005. Ahorita ya hay muchos, o sea, en internet puedes ver tu huella de carbono, ¿no? Haces como calculadoras. un test. Exactamente, ¿no? Pero fueron ellos los que lo empezaron primero, British Petroleum. Lo que hicieron fue que le quitaron la culpa a las grandes compañías como ExxonMobil, como British Petroleum, como Shell, como todas estas, y se la pasaron a los individuos. O sea, te dijeron, tienes que tomar mejores decisiones como consumidor. Pues estábamos poniendo el ejemplo de la cerveza. Dice, pues entonces consume menos cerveza y eso va a reducir tu huella de carbono, ¿no? Eso fue lo que empezó a decir British Petroleum, pero mientras ellos pues seguían haciendo campañas para seguir contaminando. Entonces el primer argumento fue no existe el cambio climático y luego el segundo argumento es todos somos responsables y todos podemos hacer las cosas, ¿no? Y aquí viene lo de sí, no uses popotes, no uses desechables, que obviamente es importante, pero aunque yo deje de usar popotes durante toda mi vida y no vuelvo a usar un desechable, no causa un impacto real. Ajá. Que si seas el mejor ecologista del mundo, no se compara. No aportas. O sea, no está mal. Sí, no es para que dejen de hacerlo. Sí, o sea, sí. Sí, o sea, sí háganlo, pero no es suficiente. No es suficiente y si las cosas siguen de la chingada no es su culpa. Sí, porque luego te llega esta ecoansiedad. Ajá. A ver, platícanos. Sí, de hecho, como que siento que llegó un momento que sí la sufrí, así que no consumí ciertas cosas porque decía, no, estoy impactando mucho, o sea, no. Sí. Al comprar mi súper, todo lo compraba a granel, o sea, lo sigo haciendo, pero si se me antojaba algo y venía en empaque, decía, no, ¿cómo me voy a dar ese...? Sí me acuerdo que ni una bolsa de Doritos, porque era como de, no, esto no lo puedo, ok, pero si no, no. Sí, no, Tetra Pak no, hasta que sepa que ya lo están reciclando en mi zona, no lo voy a consumir. Sí, no, de hecho, ¿no? O sea, y sí es bueno, sí es importante. Pero sí, tampoco te sientes muy culpable, o sea, si se te olvidó llevar tus popotes de acero reusables y usaste un popote una vez, o sea, tampoco... Sí, no pasa nada. Que también, por ejemplo, creo que, o sea, es parte de la importancia de información en estos temas, porque hay gente que quiere ser consciente, que quiere aportar mucho, pero no se van al súper y se les olvidó su bolsa de tela. Entonces, para no tener de plástico es como... Compran otra bolsa. Y compro otra. Y de repente vas a su casa y tienen 15 y dices, uy, eso contamina muchísimo más que la bolsa de plástico. O sea, para que una bolsa de tela de las que te venden realmente cumpla su función, tienes que estar con esa muchísimos años. O sea, y solo esa. Y no compres más, o sea, porque te llega... 1000 veces o algo así. O sea, te llega esa culpa de que, ¿cómo vergas voy a usar una bolsa de plástico cuando ya estoy enterada de cómo contaminan? Sí, pero no estás enterada de cómo contamina la producción de estas otras bolsas, que para pagarse, o sea, para estabilizar como todo ese pedo, tendrías que haberla ya usado muchas veces. No comprar 15, o sea... Pues sí, sería más ecológico que usar la de plástico muchas veces. Sí, hasta que se rompa, prácticamente.
que también tiene que ver, o sea, por ejemplo, en familias, casas mexicanas, pues creo que sí, siempre tenemos como esa costumbre, ¿no? De guardar las bolsas de plástico Y usarlas para la la basura, El bote para de la los- caca de los perros, para el bote del baño. El bote de los frijoles, bueno, el bote, Para que sea el bote topper. del yogur, ahora es de Ajá. los frijoles. Sí, que abres el refri de que no mames, hay yogur y abres pinches frijoles. Ah. Pues, no tiene nada más los frijoles, pero quería yogur. ¿Quieren cerveza? Refil. A ver. Sí. Y de hecho, igual que lo de la huella de carbono, bueno, no sé si lo vas a mencionar, igual el concepto de zero waste, de cero residuos, empezó siendo para empresas y luego lo agarraron para el consumidor de que no debe de tirar nada, pero era más bien como optimizar los recursos de las empresas. Sí. Y se lo pasaban todo. Nos lo pasaban todas nosotros. O sea, entonces nos queda claro que las empresas nunca se responsabilizan por sus acciones. Sí, lamentablemente es mucho greenwash. Sí. Exactamente. Bueno, Y- ¿puedes explicar qué es greenwash? Pues es como... Es básicamente mentir. Decir que estás haciendo algo a favor del ambiente, pero realmente no lo estás haciendo. Ujú. Se hace como por quedar bien con la gente, sacar publicidad, Ajá. hacer algo enfocado como que somos una empresa sustentable y somos como que, ¿cómo se dice? Amigables con el ambiente y todo esto, pero es mentira, solamente es como para que te dejen en paz. Exacto. Que la gente te siga consumiendo y comprando porque a lo mejor sí ya están conscientes de esto y deciden dejar de consumirte. Tú les dices esto y también como persona, a veces con el hecho de que te digan, nosotros estamos de este lado de la conversación, muchas veces no investigas porque dices, para que una marca, una empresa se atreva a decir eso, es porque probablemente ya pasó regulaciones, o sea, de que le dieron este sello, ¿no? Entonces no investigas y dices, pues yo me quedo con la idea de que tal marca no testan animales o de que son súper amigables con el ambiente y que le investigas tantito y resulta que no es cierto. O sea, de que realmente nada los certifica para eso y hay pruebas en donde te dice todo lo contrario. De hecho, o sea, desde la parte del diseño, con que pongas tu envase verde y le pongas una palabra así como natural, que igual no está regulado eso natural, o sea, yo le puedo poner natural o lo que sea, pero ya la gente se va a inclinar por ese producto pensando que es más ecológico cuando la realidad pues es que no es cierto, ¿no? O que te ponen el simbolito de reciclaje. Ajá, pero realmente no es reciclable. Eso no te asegura que el material sea reciclable. Hasta las bolsas desechables, a las bolsas de un uso, que también tiene de cuida el medio ambiente o algo así con verde, pero como para que pienses que es... Sí, como para calmar la culpa. Sí. Entonces, o sea, obviamente sí, como consumidor también es muy importante lo que, bueno, consumimos. O sea, como persona es muy importante lo que consumimos, pero tenemos ciertas limitantes, ¿no? O sea, hay mucho que queda fuera de nuestro control, como dijimos, aunque tengamos las mejores intenciones. O sea, al final yo creo que el preocuparte por la huella de carbono, que sí es importante, todos debemos tratar de vivir una vida más sustentable, pero es como un truco retórico, ¿no? O sea, que mantiene el sistema de contaminación rentable para los inversores de las grandes compañías, ¿no? O sea, tomas esos cambios personales en lugar de exigir cambios estructurales. Yo creo que la mejor acción que puedes tomar es pedirle a los políticos que hagan leyes a favor del medio ambiente y que realmente lo hagan, pero pues sí, exigirle a tu gobierno esta parte de cumplir. Fíjate, o sea, bueno, yo me acuerdo en las elecciones anteriores le pregunté a todos los partidos políticos cuáles son las políticas o cuáles son las propuestas que tienes para combatir el cambio climático y de todos los partidos solo me contestó uno. No quiere decir que los otros no les importa, sin tal vez el PAN, que fue quienes me contestaron, tienen mejores relaciones públicas, ¿no? Sí. Me pasaron su página con las propuestas que estaban haciendo y realmente eran propuestas así risibles, justamente que tienen que ver con huella de carbono, con la parte personal y todo esto, ¿no? Y bueno, ahorita podemos hablar de qué es lo que está haciendo nuestro gobierno u otros gobiernos, que sí es importante, ¿no? Pero si nosotros aquí en un país como México, que nadie sabe quién es su diputado local, ni tu diputado federal, o sea, ¿cómo puedes esperar a una persona que le exija a los políticos si nada más vota por un partido, si tenemos un partidismo y no sabes realmente quiénes son los políticos, ni qué propuestas tienen, ni qué están haciendo, ¿no? Entonces, hay mucha desinformación por parte del público y si el gobierno y la clase política está haciendo muy poco también. Entonces, sí es importante exigirle a los gobiernos, pero cuando no hay voluntad o no hay
propuestas, no hay propuesta de nadie, o las propuestas que son mínimas y son muy pocas. O sea, realmente tú dices, pues, ¿qué haces, no? O sea, si mis políticos no les importa, digo, o sea, que mi voto sea lo que cuente, entonces, ¿qué hago si nadie le importa por quién voto? Si nadie tiene buenas propuestas, ¿qué hago, no? Pero que también se puede ver del lado opuesto, o sea, en el que dices, ok, escuchando te enteras de que lo mejor que puedes hacer es exigir a tus políticos que hagan algo al respecto, o sea, que ya metan leyes, que ya implementen nuevas maneras, no sé, como ponerle impuesto a la emisión de dióxido de carbono, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. ¿Qué te digo? O sea, te enteras de esto y dices, ¿qué puedo hacer yo desde donde estoy? Exigirle esto a tal persona. Pero llega un punto que dices, pero soy solo yo. O sea, o que dices, o no sé, no hablando de mí en específico, pero hay mucho desinterés de la gente en general también en esto que dice, pues si a esas nos vamos, si lo que debería estar haciendo es exigirle a un político, como que te da tristeza y te da como que te desanima el pensar, ¿cuándo chingados nos han hecho caso los políticos? Entonces es como de, como que dices, entonces no puedo hacer nada. Ahí, o sea, y ahí la cosa es justamente, o sea, dices, estoy yo, ¿no? O sea, la cosa es, si tú como individuo, pues puedes hacer muy poco, pero una agrupación puede exigir mucho más y tiene más poder político, ¿no? O simplemente estar en un grupo que hace más. O sea, hay muchos lacandones que incluso rechazaron los programas que tiene el gobierno federal, como el de Sembrando Vida, porque ellos dicen, no, es que este programa solo fomenta, al contrario, la deforestación. Ahorita hablo un poco más de eso si quieren. Y ellos dicen, nosotros nos dedicamos a conservar el medio ambiente, ¿no? Entonces rechazaron estas políticas y lo hicieron como grupo, 2/3 de los lacandones lo hicieron, ¿no? Entonces el chiste tal vez sea eso, ¿no? Encontrar los grupos con los que puedes tener más presión y ejercer más presión, porque sí, si estás tú sola, pues sí, ya es muy deprimente, ¿no? Sí, sí lo es. Es que también siento que llega justo ese punto en el que por un lado te quieres interesar, pero cuando quieres acercarte a más gente puede que ya haya un interés, o sea, de que dices, como que muchas personas pueden tender o tendemos como a quererlo todo inmediato, fácil y al alcance, que a veces dices, pues no, o sea, ok, si a ti no te hacen caso, busca una agrupación, busca ser parte de algo más grande en donde tu voz pueda ser mucho más importante porque ya es la voz no de un individuo, sino de toda la comunidad. Pero es como de, ay, qué hueva. O sea, es que no, en mi ciudad ni siquiera creo que existan. Y probablemente en tu ciudad existen 10 diferentes. Pero es como que esa falta de interés que dices, bueno, ¿qué prefiero? ¿Meterme en pedos y empezar a ver qué onda con los políticos y como que la información que no me interesa? ¿O lavar mi coche con una cubeta de agua y una esponjita, no con manguera? O tomar el camión o no usar popotes. Bueno, sí, porque de hecho tomar el camión a irte en carro también no es algo que cualquiera haga. O sea, sí es mucho más común, pero no es lo mismo que, por ejemplo, simplemente decir, ay, no, sin popote, gracias. O sea, si realmente es una acción mínima, que es mucho más fácil porque también te da este sesgo como de decir, yo ya estoy cumpliendo con mi parte, ya, nadie puede decir que no soy ecológica, porque pedí sin popote. Sí, de hecho, bueno, pero aquí hay algo importante que dice, hay un estudio de 2 personas, de Margaret Willis y Juliet Score, que es más probable que las personas que tienen un consumo más consciente adquieran esa actitud en acciones políticas colectivas más sustanciosas. O sea, el primer paso sí es, 1, hacerte consciente, 2, hacer tal vez estos pequeños cambios, y va a ser más probable que entonces ya puedas hacer acciones políticas ahora sí que sean más importantes, ¿no? O sea, al menos como un primer paso sí cuida tu consumo personal, pero luego, ¿cuál es el segundo paso? ¿Qué puedes hacer, no? Sí, no tienes que hacerlo todo solo. Exactamente, ¿no? Y porque todo lo que hagas solo realmente, sí, síguelo haciendo, pero tienes que estar consciente que el impacto no va a ser igual a que si lo haces en comunidad. Quería hablar un poco de capturar carbón, que es como una de las cosas que se están haciendo, que se están proponiendo para tratar de minimizar los efectos del cambio climático, que simplemente es o sea, sí, son unas maquinotas grandotas que toman el carbono de la atmósfera y lo capturan, puede ser debajo de la tierra o incluso lo puedes poner en algunos productos, ¿no? Pero ahí también hay algunos problemas, o sea, la planta más grande para capturar carbono está en Islandia, se llama Orca, que puede capturar 4,000 toneladas de CO2 al año, o sea, lo equivalente a 600 europeos. O sea, más o menos unas 11 toneladas de CO2 al día. Y esto te lo están vendiendo ahorita como si esto es lo que nos conviene hacer, capturar carbono. Pero la verdad es que no es muy eficiente, o sea, toma 2,650 kilowatts por hora capturar 1 tonelada de CO2. O sea, 1/4 del consumo anual de una casa en Estados Unidos, que ya dijimos, son los que más gastan. Pero una planta de carbón produce
produce 1001 kilowatts. O sea, si te tomó 2600 kilowatts capturarlo y la planta de carbono produce 1000, eso quiere decir que tienes ahora un exceso de 1650 toneladas de carbono. Produciste más carbón del que capturaste. Sí. Okay. Se puede argumentar que esa tecnología pues apenas está empezando y va a ir mejorando, se va haciendo más eficiente. Sí. Pero pues es lo mismo que los árboles. Los árboles hacen eso. Sí, exactamente, ¿no? Y Sí. captura el carbono en la misma madera. En cuanto la cortas es cuando ya se libera. Y ahorita hablo de eso, los árboles. Y luego dicen, bueno, o sea, no uses combustibles fósiles para generar este carbono con el que capturas el mismo carbono de la atmósfera, ¿no? O sea, usa energía limpia. Pero final de cuentas, o sea, esa energía limpia que estás usando para capturar carbono es energía que estás usando en lugar de sustituir los combustibles fósiles, ¿no? O sea, bueno, no sé, Orca captura lo equivalente a 870 carros. Cuando está en el máximo de producción, 870 carros es lo que está capturando Orca. Que es lo mismo que si hubiera transporte público, más transporte público limpio o más ciclovías. O sea, si menos gente usaran el vehículo y empezaran a usar más el camión, que es lo que mencionas, Natalia, o sea, sería mejor que tener que gastar electricidad para capturar carbono. Y dentro de la arquitectura sustentable te dice que la energía más limpia es la que no consumes. Pues sí. Minimizar siempre. Lo que debes de hacer es minimizar tu consumo energético lo más posible y luego ya empiezas a meter energías limpias. Sí, aquí la cosa es que justamente con estas ideas de capturar carbón, que ahora es como la tercera técnica que están usando estas empresas, la primera fue negarla, primero es culpa del individuo, ahora es vamos a capturar el carbón. O sea, ahí no tienes que cambiar tu estilo de vida y quedas con la conciencia limpia, ¿no? O sea, tú incluso hay páginas en internet que puedes pagar una mensualidad y te dicen, sí, estamos capturando tu carbono. O sea, y tú dices, sí, estoy pagando, quedo con la conciencia limpia y ya, y no cambiaste absolutamente nada en tu vida. Cuando si realmente queremos que haya un cambio mayor para detener el calentamiento global, tenemos que hacer esos cambios en nuestra vida. Y puede ser cambios pequeños, bueno, no, algunos, por ejemplo, cambiar los focos que sean a LED, ya te reduce muchísimo el consumo de energía. Importante. Sí. Si quieren, al final podemos hablar como un poco de eso, de realmente de lo que más contribuye de nuestras acciones personales. Sí. Pero antes de eso, quería hablar un poco de la neutralidad de carbono, que es esa parte que decías, ¿no? De carbonosfera. ¿Qué es eso, no? Que como dices, o sea, empezó con las empresas de hacer que tu negocio no produzca carbono, o no libere carbono en la atmósfera. Se le llama carbon offset. ¿Cómo se le puede traducir eso? Yo quería decir como compensación de carbono. Sí. Pero bueno, luego vi el término que decía mitigación de carbono, pero mitigación no me gusta, que no fluye mejor compensación. Bueno, ¿por qué preguntas? Bueno, está el carbon offset, que es, o sea, en lugar de reducir emisiones, dice, o sea, compensar el carbono. A ver, ya me hizo bolas. ¿Por qué me distrae? O sea, en lugar de bueno, sí. O sea, a ver. Esto no lo dices. Por ejemplo, si liberas carbono en la atmósfera, puedes compensarlo plantando árboles, ¿no? Les decíamos. Y de hecho hay lugares como China, Corea del Sur, Australia, que están haciendo leyes para poner límites al carbono que puede emitir una compañía. Si pasas de ese límite, aquí es la cosa, puedes comprar compensación de carbono, o mitigación de carbono, o carbon offset. Mi límite, digamos, eran tantas toneladas, produje más, pero no hay problema porque voy a mitigarlo plantando árboles. En otro lado. En algún otro lado, exactamente, ¿no? Pero hay algunos problemas con eso, bueno, muchos, porque la idea es que en esto se le llama adicionalidad, o sea, que si plantas ese árbol, o sea, de otra manera no hubiera sido plantado. O evitas cortar un árbol que sí hubiera sido cortado. Es como, o sea, aquí tenemos enfrente un árbol y yo te digo, Viri, te pago 100 pesos al año para que no cortes ese árbol. Pero obviamente tú nunca pensaste cortar ese árbol. Exacto. Entonces ahí no tienes adicionalidad. Y eso es justo lo que pasó. ¿Qué te pasó? Es justo lo que pasó. Por favor, no dices esto. Es justo lo que pasó con una compañía que se llama, Natalia va a pronunciar el nombre, The Nature Conservancy. Esa compañía le vendió offsets a Disney y Natalia sabe muy bien cuánto odio Disney y todo lo que representa. Ay, te encantan Enredados. Me gusta mucho Enredados, sí. Sí. Pero sí, le caga a Disney y todo lo que representa.
Entonces, bueno, esta compañía de Nature Conservancy le vendió offsets a Disney de tierra que ya le pertenecía a The Nature Conservancy, o sea, con árboles que igual no iban a ser talados. Se anunció que Disney redujo 4 millones de toneladas, o sea, lo mismo que 900,000 carros, cuando realmente no hizo nada. O sea, pagó por hacer eso. Exactamente nada. O sea, qué chido quitarle el dinero a Disney para no hacer nada, pero qué mal que, o sea, ese dinero debía haber sido para investigación. Pues sí, para muchísimas Otra cosas, cosa, ¿no? ajá. De hecho, también en la arquitectura hay diferentes mecanismos que miden, por ejemplo, tu eficiencia energética dentro de una Ajá. casa. Por ejemplo, puedes decir, soy 0 emisiones o 0 energía. ¿Por qué? Porque tengo mis paneles solares. Entonces, lo que yo consumo es lo que produzco. Sí. Pero muchas veces es también greenwash. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque realmente no estás cambiando tu estilo de vida. Nada más lo estás tapando con paneles solares. Ok. Ya, no lo Ajá. estás eliminando de tu, Exacto. de tu día a día, de tus hábitos. Solo es como que te reemplazo con esto, pero sigo haciendo todo lo que contamina. Sí, ya soy verde porque tengo paneles solares. No, así no funciona esto. Les quería decir un ejemplo de la Agencia de Energía de Suecia que hizo un proyecto para plantar árboles en Uganda. Pero ¿qué fue lo que pasó? El gobierno de Uganda desalojó a los habitantes de esas tierras. Nuevamente al pueblo más jodido que te puedas imaginar, se dijeron, ¿saben qué? Vamos a plantar árboles en sus tierras, váyanse a volar. Y nuevamente en Suecia, bien cómodos, diciendo, no, sí, ya tenemos estas offsets de carbono, ya nos sentimos limpios, cuando no sabes todo esto que está pasando por atrás, ¿no? Y además que hay un problema, o sea, si quitamos todos los terrenos de cultivo, o sea, solo quedan 500 millones de hectáreas en el mundo que pueden ser dedicadas para nuevos bosques que capturen carbono. Y tan solo Shell está en su propuesta plantar 10% de esto. O sea, imagínate, una compañía ya va a ocupar el 10% de la tierra disponible para plantar árboles. Sí, por más árboles que plantes, por más paneles solares que tengas, de todos modos, no es suficiente mientras sigamos con nuestro estilo de vida. ¿Dónde vamos a plantar? ¿En la luna? O sea, no. Sí, exacto, ¿no? ¿Quieren que les platique del programa Sembrando Vida? Sí. Y aquí en México el principal programa que se tiene es justamente de neutralidad de carbono, o esto de Carbon Offset. Es este programa de Sembrando Vida, ¿no? Que el presidente lo anunció como el mayor programa de reforestación en el mundo. Que uno, no lo es. ¿En qué año empezó eso? Fue de sus primeras propuestas. Sí, porque aquí había algunas empresas de energía limpia y las quitaron, ¿no? Por preocupaciones del ecosistema, por ejemplo, la planta eólica, que no, pues están matando muchos pájaros. Ok, bueno, la quitan, ¿no? El programa del gobierno era que en lugar de pagar porque no se deforeste, lo que está pasando ahora es que se paga por plantar árboles. Pero entonces el incentivo cambia, porque ahora, ¿qué es lo que está pasando? Muchas veces lo que pasa es que están deforestando para recibir el dinero para plantar árboles que ya estaban ahí. Hay más o menos son 420,000 granjeros que se les paga 4,500 pesos por plantar árboles, pero se perdieron 73,000 hectáreas de bosque tan solo en el primer año del programa. Y que obviamente, si este es nuestro único programa, o al menos es el programa principal, no es suficiente para que México alcance los acuerdos de París. Y hay muchos problemas, o sea, digamos, tal vez no todas las personas hagan esto de cortamos nada más los árboles que ya existen para que nos den el dinero, pero ¿qué es lo que está pasando? Hay muy poca transparencia, o sea, la Secretaría de Bienestar bloquea el acceso a investigaciones e instituciones independientes y los sembradores se amparan para entregar la información. Entonces, esta otra empresa, que va a decir Natalia el nombre... World Resource Institute. Que tiene un programa que se llama Global Forest Watch. Que puedes ver en tiempo real cómo se está reforestando o perdiendo bosque, ¿no? Pero la Secretaría de Bienestar terminó la colaboración con esta institución cuando se les pidió conocer la ubicación de las parcelas del programa. O sea, si estás tan seguro de tu programa, ¿por qué ocultas la información? Ahora, ya cuando fue la cumbre de líderes de América del Norte, entonces ahora sí ya empieza a cambiar el discurso, que qué bueno, que, o sea, todos los países
países, obviamente, ¿no? Porque siempre entra esto en discusión, que es de tanto Canadá, Estados Unidos y México se comprometieron a explorar estándares para desarrollar el hidrógeno, eso está interesante, como una fuente regional de energía limpia. Y aquí AMLO dijo que Estados Unidos tiene como la disposición de otorgar créditos baratos, así lo dijo, para construir la infraestructura para líneas de transmisión de energía renovable hacia la frontera estadounidense. O sea, ahorita está el proyecto de hacer 5 nuevas plantas de energía limpia que se va a pasar a Estados Unidos, esa energía. Y de hecho, o sea, va a ser a deuda soberana, o sea, todos vamos a pagar por este proyecto. Y estas 5 plantas, pues se van a sumar al parque solar de Puerto Peñasco, que de hecho es el parque solar más grande en América Latina. Y ya. Pero esto es, la verdad no conozco, no tengo información sobre ello. Pero, o sea, nos estamos endeudando para limpiar la energía de Estados Unidos. Ajá. O sea, Estados Unidos al final sí va a decir, miren, ¿qué creen? Redujimos nuestra huella de carbono, pero son nosotros los que estamos produciendo el carbono. A costa de países. O sea, sin cambiar su estilo de vida. O sea, pago para que me vengas a limpiar país tercermundista. Que bueno, es bueno, obviamente. O sea, es sí, bueno. cualquier cosa es mejor que nada. Sí, pero también es cuestionable. Aquí la cosa es que hay un término que se llama tragedia de los bienes comunes, ¿no? Que se usa en economía, que es cuando tienes un bien común, pero las ganancias son personales. Por ejemplo, hay un pozo del que todos toman agua. O sea, el bien es común, el pozo es común, pero el beneficio es personal, ¿no? O sea, yo tomo más agua para mis tierras van a estar mejor a costa de los demás. Y eso es justamente lo que está pasando, y es porque los países primermundistas en Europa, Estados Unidos, ¿por qué tienen más emisiones de carbono? Porque son los bienes naturales de todo el planeta y están pasando la externalidad, o sea, costo negativo, se lo están pasando a todo el mundo, ¿no? Justamente ese es el problema, que todos estamos pagando por lo que pocos están haciendo. ¿Es cuando ponías el ejemplo de las vacas? Sí, o sea, haz de cuenta, hay un terreno, ¿no? Que puede mantener a 12 vacas. Este pastizal puede mantener a 12 vacas y hay 4 granjeros. Entonces, eso quiere decir que cada granjero puede tener 3 vacas, ¿no? Llegan las vacas y hay suficiente pasto para que vuelva a crecer, para que siga habiendo alimento para las vacas. Pero entonces, ¿qué hay? Que puede haber una persona que diga, ¿y si me aprovecho y mejor, en vez de tener 3 vacas, tengo 4 vacas? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que ahora se van a generar menos pasto y se benefició este otro que tuvo sus 4 vacas y todo mundo, todos los demás granjeros, incluyéndolo él también, pasó a fregarse. Pero tal vez no sea él el único que diga esto, sino lo digan también los otros granjeros. Entonces los recursos se acaban rápidamente, que es justamente lo que está pasando con el cambio climático, ¿no? Tenemos los combustibles fósiles, que es un recurso finito, que está todo el mundo compitiendo por aprovecharlos y está pasando que entonces todo el mundo nos estamos fregando. Está muy depresivo esto. Pero entonces podemos cambiar, o sea, dijimos, o sea, ¿cuáles son las medidas que podemos tomar que tengan el mayor cambio? Porque ustedes no sabían, pero aquí Viri y yo somos vegetarianas. Sí. Y realmente este puede ser el punto en donde mucha gente dice, ay, ya me vale verga el episodio, ¿no? Pero el impacto que tiene el dejar de comer carne o reducir mucho tu consumo de carne en el ambiente es grandísimo. De hecho, la decisión que tomé de cambiar fue por eso. ¿Sí? Sí, fue de que... Bueno, tampoco soy tan fan de todo lo que sea muerte animal. Porque aparte me gusta decirlo como es. Sí. Ayer que hablamos de Okja. Sí, que ya estaba llorando. Porque sí, fíjate que sí conozco mucha gente, son vegetarianos o son veganos, por el impacto climático. O sea, que es como es algo muy grande que yo puedo hacer desde donde estoy. Mucho más que no pedir popotes, mucho más que pedir este tipo de bolsas. O sea, realmente el reducir tu consumo de carne sí tiene un impacto grandísimo. Y que no es como de que, es que solo soy una persona. No, sí, te lo juro que aunque seas solo una persona, tienes un impacto muy grande cuando dejas de consumir carne. Entonces, sí me ha tocado conocer así como que veganos o vegetarianos que es solamente por el aspecto ambiental. Y a mí, o sea, yo por ejemplo, yo dejé de comer carne porque a mí me dolía mucho, ¿no? Saber de todo el maltrato y todo lo que pasaba sin que yo estuviera consciente de que pues eso existía. Pero ya después que me entero, o sea, ya con años siendo vegetariana, me entero de todo esto y digo, pues qué chido, o sea, yo ni estaba consciente, pero desde hace 10 años estoy ayudando desde donde puedo con esto, que ni siquiera fue mi motivante principal. Te enteras de esto y dices, pues qué chido. Y al mismo tiempo no es como que dices, ya, yo puedo contaminar un chingo, puedo usar un chingo mi coche porque soy vegetariana. No. Y me deben 10 años de esto. Entonces, nada mames, o sea, no, güey, o sea,
Sí. Y es que lo que pasa, o sea, la mayoría de los terrenos de cultivo son para alimento de ganado. Y además el mismo ganado produce mucho metano, que es otro... Gas de efecto invernadero. Exactamente, ¿no? Entonces, y es esa parte que dijimos de cómo se nos dan opciones fáciles para que no tengamos que cambiar nuestro estilo de vida. Y sé que es muy difícil, o sea, culturalmente, o sea, sí, como tú dices, Natalia, muchos van a dejar de escuchar en este punto porque se van a sentir atacados, ¿no? Porque al final de cuentas el consumo de la carne sí está muy ligado con la cultura, ¿no? Pero sí, con que reduzcas lo que consumes, empieza un día, ¿no? O sea, yo ahorita, sí, yo no soy vegetariano, pero sí, nada más prácticamente los fines de semana es cuando como carne. Entonces, aunque sea un día, empieza con un día y trata de, sí, consumir lo menos posible o lo menos que puedas de tu consumo de carne, ¿no? Sí, Eso no vaya, tienes que ser algo extremo. Por ejemplo, si consumes 3 veces al día carne, nada más consume una vez al día. O sea, nada más, no tienes que hacerte vegano. Sí, exacto, porque por ejemplo, cuando la gente se entera de que yo soy vegetariana, muchas veces es como de, no mames, yo jamás voy a dejar la Sí. carne, no, para mí sería imposible, no mames, es que unos taquitos de pastor y no sé qué, es como, ok, ¿cuántas veces al día comes tacos de pastor? Puede ser una vez al mes, güey, o sea, o puede ser una vez cada cuántas semanas. Ok, ¿cuántas veces al día comes carne? ¿Es en tus 3 comidas y en tus inter? O sea, es como del, no te quiero decir, claro que puedes vivir sin carne, pero es como perfectamente, o sea, tú te vas muy en contra de que me lo planteas de una forma en que tú te ves a ti mismo como si vivieras 24/7 consumiendo carne. Y no es cierto, probablemente solamente es en tu plato fuerte, es en tu comida como importante del día, ¿no? Pero probablemente ni en tu desayuno ni en tu cena estás consumiendo eso. Porque pues también, digo, para la alimentación que tenemos, ¿cuántas veces no comemos rajas, frijoles, arroz? Muchas cosas que como carnívoro, sí hay quien estés como de, ay, como que le hace falta la carnita, pero la neta muchas veces ni siquiera te das cuenta. De que estás comiendo tan rico que dices, no, realmente pues no es necesario en cada que te sientas a la mesa y te sirves un plato, no es necesaria la carne. Y nadie te dice como de, ay, tienes que ser súper radical y dejarla, pero hay como que ciertas cosas que se pueden hablar y que no se pueden hablar tan fácil. Pero si quieres aportar, quieres ayudar en algo, bajar tu consumo de carne, sí es como que una diferencia muy, muy cabrona. Individualmente y colectivamente es muchísimo más. Sí. O hasta nada más dejar la res, la vaca. Sí, que también es lo que Que es la que más, contamina. toda la carne roja, Sí. esa es la que más emisiones genera. Genera muchísimo. Ay, ya me estoy enojando. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, ya mencionamos la parte de vehículo. Pero pues no lo puedes decidir muchas veces tú. Sí, es muy difícil. ¿Por qué? Porque al final de cuentas las ciudades están diseñadas Para el coche. usar carro, Ajá. ¿no? Entonces, Mientras no haya infraestructura que diga, ay, es más fácil agarrar el camión o el metro, Sí. vas a usar el coche. O hasta si dices, no, va a caminar el metro, chinga su madre, me quiero ir en bici, de repente es como, Ándale, no se puede. No, yo sí lo intenté. De hecho, empezó la pandemia y me compré mi bici y dije, voy a aprovechar. Durante la pandemia todo muy bien. Ya regresó el tráfico. No, me andaban matando por todos lados. sí. Sí, estoy mucho más desprotegida que si estuviera en un coche. Sí, y también como mujer te pones más en riesgo. Sí, claro que estar a las 12 de la noche en la calle, si vas en un coche, es mucho más seguro que ir en una bici. Sí, no mames. Ya nos estamos deprimiendo por otro lado. Ya sé. Parece que ponemos acciones y le ponemos el pero. O sea, puedes caminar lo más posible. Sí, hasta la medida de lo posible, ¿no? Ajá. O sea, Sí, de acuerdo a tu espacio y... Sí. Tus O posibilidades. sea, si tu puedes horario. escoger dónde vivir, que muchos no tenemos Sí, claro. la opción, pero si puedes vivir cerca de donde trabajas o vivir cerca de donde estudias para que minimices el uso del automóvil, Sí, o sea, aparte de todo lo que estás haciendo por el planeta, también es como gastas menos en gasolina, haces ejercicio. haces ejercicio, Por tu bien. haces otra cosa, o sea, que pues sí. Ajá. Ahora, hay cosas como, por ejemplo, el transporte internacional, o sea, aviones, principalmente, sí. es tanto que lo que se proyecta de gases invernadero a la atmósfera como todo el continente africano. Entonces, sí, qué bonito que fuiste a Disneylandia en tus vacaciones, pero que al menos sepas que esas vacaciones, que con el puro avión, fue lo que hubieras consumido en 5 años. O sea, también es esta parte de que tenemos que cambiar nuestros hábitos, ¿no? O sea, qué bonito que vayas a Europa de vacaciones, pero al menos sé consciente de qué es lo que está implicando eso. Y si puedes viajar a lugares locales muy bonitos también, sin tantas emisiones de carbono, pues ¿por qué no hacerlo, no? O sea, sí viaja a otras partes del mundo, no digo que no, pero también sé consciente de qué es lo que está tomando y tal vez no hacerlo tan seguido. Aldo se fue a Alemania. Así. Pero fue en un lapso de 5 años, justamente porque eran mis emisiones de 5 años. Sí, si vas a viajar, por ejemplo, en México,
y puedes moverte en coche, mejor muévete en coche que en avión. Ya Sí. sé que Sí. ahorras tiempo, pero también las emisiones son muchísimo mayores. Sí, y que volvemos a lo mismo de que quienes más contaminan Ujú. son quienes están arriba, o sea, quienes tienen dinero Sí. para moverse todo el tiempo de avión en avión, claro. para viajar un chingo, para, o Ajá. sea, que comparas lo que contamina una familia de clase alta a una familia de clase media baja o clase baja. Sí. Nada que ver, no le puedes echar, o sea, estas empresas y todo el mundo quiere responsabilizar a los individuos, a los humanos, pues ni siquiera se puede así. No le puedes echar la misma responsabilidad a este grupo de personas súper privilegiadas, a este grupo de personas que dicen, no mames, o sea, realmente ¿cuál sería su huella de carbono? Nada de comparación, Sí. aunque coman carne, nada de comparación a todo lo que estos güeyes están contaminando. O sea, lo que ellos contaminan en un viaje, estos otros güeyes ni siquiera 5 años. O sea, son cosas que dices, no mames. Sí. O sea, Sí, y muchas veces, por ejemplo, se culpa a la gente que vive en pobreza y tiene, no sé, 8 hijos. ujú. Y dice, es que ¿para qué tienen tantos hijos? Tú, que tienes nada más 2 hijos, Sí. ustedes, esta familia, contamina muchísimo más que esa familia que tiene 8 hijos. Todos juntos. Por el estilo Ajá. de vida que Sí, tienen. claro. Sí, claro. Que también sí es importante tener menos hijos. Sí, también. Sí. También, o sea, sí es de las mejores cosas que puedes hacer para contribuir. Es a- no tener hijos. Ajá. Pero igual es Pero muy no cualquiera difícil. puede tomar esa decisión. Sí, ¿no? Y también es como un ataque personal, ¿no? Así de, Ah, sí. ¿por qué tienes hijos? Sí, que las personas sienten que los estás atacando, se les dice, hay que tener menos hijos. Ujú. Sí, porque así como ese ataque cuando le dices a alguien, no comas carne, o sea, es como lo mismo de que no tengas hijos, dices, güey, ¿qué importa, no? O sea, Ujú. como que dices, son decisiones tan personales. Creo que es el problema de muchas de las propuestas que existen para reducir el efecto del cambio climático, Ujú. que la gente se lo toma personal. Sí. Sí. Así es que me quieres Sí. cambiar mi estilo de vida, o sea, yo Ujú. soy feliz así, ¿por qué me quieres cambiar? O sea, si son decisiones Ajá. tan grandes que ya han tomado, como por ejemplo, si estamos hablando de esto y en la mesa hay alguien que ya tiene hijos, claro que se va a sentir atacado. O sea, va a decir Ajá. como de que, no mames, güey, o sea, me estás diciendo que soy un pinche irresponsable porque todo lo que llevan hablando este rato. No, güey, a ver, o sea, estamos diciendo que puedes aportar mucho si no tienes hijos. Pero nadie te está diciendo, oye, tú eres un pendejo porque decidiste tener hijos. No, y no, porque no. tu familia y tu hijo no debería existir. No mames, no. No, o sea, no, no, se lo no. Llevan, se lo llevan a lados que dices, no, güey, no. O sea, no se No, trata por sobre ahí. ti, no es por criticarte a ti. Simplemente pues, son estas ideas que dices podrían ayudar mucho al planeta, pero justo cuando se sienten atacados o como que los pones en el spotlight es cuando se cierran a la conversación. Sí, no, tampoco de sentirse superiores, no. Ah, sí. No, pues no. Cada quien hace lo que puede dentro de... Pues sí, Ujú. desde Sus sus contextos, limitantes, sus ajá. alcances, sus limitantes, así. Sí, o sea, puedes tener 2 hijos, está muy bien, cada quien decide, pero buscas reducir el consumo energético en tu casa, limitarles el uso de la computadora, cosas Sí. así. O sea, O hacer también viajes suma. así a lugares cercanos y no Sí. usar el avión. Sí. Dentro de lo que puedas. Siempre hay algo que puedes hacer. O Ajá. sea, porque también, si esas vamos de que ay, te quieres sentir bien vergas porque tú no tienes hijos, pero es como de lo que siempre decimos, ¿no? De la tía chida que no tiene hijos y que se va de viaje y todo, pero es como que no te puedes sentir superior a tal punto porque dices, güey, tú no estás contaminando teniendo hijos. Ujú. Pero si te la pasas de viaje, pero si Ujú. haces estas cosas, o sea que dices, pues también nadie Ujú. te va a decir, no puedes viajar, güey. Solo busca la manera en la que puedas contaminar lo menos posible. Ajá. Hola, Natalia del futuro. ¿Qué nada? Estamos editando esto porque, bueno, después de que hablamos con Viri, como que me quedé pensando en esta parte de tener hijos y se me vino a la mente lo del ecofascismo y quiero como que dejar bien en claro que no va por ahí. O sea, este argumento de tener menos hijos se ha utilizado mucho para atacar a países tercermundistas. Por ejemplo, la organización de Bill Gates tiene campañas, entre comillas, como para educar en educación sexual, pues, pero sus campañas son en la India, por ejemplo, o en algunos países africanos. Entonces, porque se usa mucho este argumento de la sobrepoblación y normalmente como que es el temor de quiénes van a sobrepoblar, porque son estos países tercermundistas. Así quería aclarar que la parte de tener menos hijos pues es totalmente personal, es una decisión totalmente personal. Y bien como dijo Viri, o sea, es diferente un niño europeo que va a consumir mucho más a un niño mexicano, a un niño en la India. No sé si quieres explicar, o sea, ya que dijiste eso, ¿qué es ecofascismo? O sea, es esa parte, se toma como una es
excusa de ser ecológico, pero para atacar a comunidades menos privilegiadas. Y es clasista, a final de cuentas. ¿Ah, sí? O sea, sí, la gente rica puede tener hijos, pero la gente pobre no. Ajá, entonces fue una campaña que se ha dado mucho, digo, a la fecha siguen, cuando se supone que es por salud reproductiva, pero si realmente les interesara eso, también estarían ayudando a quienes tienen problemas, por ejemplo, de fertilidad, cuando no es así, solo es dar métodos conceptivos, que obviamente es muy importante, pero te digo, el chiste están dirigiendo a países tercermundistas, o sea, se usa como, pues sí, o sea, como es muy racista, es muy clasista, entonces, sí, no sé. Digo, y lo aplican mucho en Europa, lo aplican mucho en Inglaterra, es temor a la sobrepoblación y que hay que controlar la población y hay que tener menos hijos. Entonces no quería que sonáramos así, o sea, creo que obviamente si traes un humano menos para consumir carbono, pues eso ayuda, pero realmente es una decisión totalmente personal. Sí, ok, Ya, regresamos al episodio. regresamos al episodio. ¿Alguna otra forma? Bueno, pues creo que nos hemos dado como una lista de cositas que podemos hacer. Si quieren ver las infografías, ahí tengo muchos tips. Pero sí, nada más es tratar de vivirlo más Light. ajá, con el menor impacto posible y ya. Y también tomar acción colectiva, o sea, hay que Sí, también, sí, obviamente. Claro. Sí, porque, ajá. Ajá, o sea, el cambio está en la acción colectiva, no en, Sí, no. no en el individualismo, ¿no? Ajá. O sea, si puedes unirte a causas, pues hazlo, ¿no? Ujú. Para exigir a estos políticos que aparentemente les vale gorro completamente. Sí, pues eso es hacerte responsable. Y creo que es muy General. fácil, o sea, que si pensamos las cosas así de que sí, todo se ve muy mal, cada vez el clima es más extremo, cada vez hace más calor, cada vez los países donde es más húmedo, cada vez son más las probabilidades de huracanes más grandes. Entonces, si nos ponemos a pensar en esas cosas, sí es como muy angustiante, ¿no? Y es fácil estar angustiado así como decir, pues bueno, sí, ya no estoy consumiendo popotes, ya no estoy viajando, ya no tuve hijos, ya no como carne, pero llega alguien como Bolsonaro que quita todos los límites que había para preservar al Amazonas. Ajá, y eso afectó más de lo que pudieron haber hecho no sé cuántas personas con consumo sustentable, ¿no? Ujú. O tienes estas empresas de combustibles fósiles que activamente están en contra de todo lo que nosotros nos oponemos, ¿no? O sea, es muy fácil caer como en esta angustia y al final esa angustia también te lleva a la apatía. O sea, si dices, Sí. o sea... ¿Para qué me sacrifico si no va a pasar nada? Ajá. Sí, llega un punto en el que te vale madre si dices, güey, soy solo un individuo, si efectivamente no puedo hacer absolutamente nada y solo me estoy sacrificando a lo pendejo, No, me vale verga. No, Ujú. nada. O sea, porque por ejemplo a mí me pasa, sobre todo con el calor, bueno, con muchas cosas, ¿no? Pero el calor que ahorita está fuerte, como que dices, no mames, o sea, me estoy cagando de calor y no puedo hacer nada para quitármelo. Y este es el verano más fresco de mi vida de hoy en adelante. Ujú. Y cada vez va siendo, o sea, 2030 va a ser el mismo pensamiento de que puta madre hace un putero de calor. Nunca había tenido tanto calor en mi vida, pero va a ser la vez más fresca a comparación de lo que me resta de vida. O sea, como que son pensamientos que dices, no mames, ¿qué hago aquí? O sea, ya sí es muy fácil también caer como en esta apatía y está como que te conformas o dices de que, güey, ya, no puedo hacer nada. Pero justo a lo que vamos es que sí puedes. Sí es muy abrumador y es muy agobiante cuando lo haces solo. Por eso es importante acercarte a un grupo de personas en donde pueda ser tu voz mucho más valiosa, porque ya estás en un conjunto, en donde justamente le puedan exigir a quienes tienen el poder de hacer que las cosas cambien. Sí, o sea, seguir informando sobre esto a todas las personas para que vayamos creando esa conciencia, ¿no? Que dijimos, entre más conscientes estén las personas, es más probable que hagan acciones políticas. Y no tiene que ser Sustancias. hasta nivel país, ciudad, puede ser en tu empresa. Pedirle a tu empresa, oye, ¿podemos empezar a separar los residuos? Sí. Bueno, hace una década se esperaba que la temperatura aumentara en 4 grados. Ahorita, si las políticas globales no cambian, lo más probable es que lleguemos para el 2100 a 3 grados, ¿no? Pero o sea, pasamos de 4 grados a 3 grados. O sea, 1 grado, pues es muy importante, ¿no? Sí. Y entonces podemos seguir haciéndolo. La verdad es que sí, hay mayor conciencia y sí hay más cambios. Hoy ya la energía solar es más barata que el carbón. Ahorita que dijiste eso de 2100, está bien culero porque, o sea, el primer pensamiento es de que
ya va a estar muerta. Sí, a mí no me ha tocado. Pero es justo ese pensamiento es el problema de tantas cosas, de viejitos millonarios que les vale madres y siguen explotando y siguen ensuciando el planeta y siguen haciendo un cagadero, porque es como, pues no me va a tocar. Y tengo el dinero suficiente como para dejar a todo mi linaje, a toda mi familia protegidas, de que ellos no van a sufrir. Ellos les va a tocar los putados de que el clima la chingada, pero van a tener todas las condiciones para que ellos puedan vivir chido, a gusto, en comodidad, mientras todo lo demás del planeta se le está dando la chingada. Pero es como, güey, pedo con tu falta de empatía, con toda la demás humanidad, güey. No solamente tus hijos y tus nietos importan, cabrón. Tus acciones de un individuo están afectando a millones de personas y son cambios no reversibles. Sí, es un egoísmo muy cabrón el hacer esto, estando consciente de todo lo que generas y aún así ahí seguir. Siento que queremos llegar a algo positivo y lo voy a ya caerme ya. Pero bueno, si la gente quiere saber más, Viri, ¿dónde te pueden seguir? Si es que quieres que te sigan. En Instagram, Mayagüez Sustentabilidad. Okay. Ahí las dejamos en la descripción. Ajá, ahí hay mucha información que pueden leer sobre diferentes propuestas que se están haciendo, diferentes cosas que puedes hacer tú también personalmente. Hasta cositas como hacer composta con la caca de tus perros. Está bien chido. Sí, pero sí, ahí denle muchos productos nuevos que no tenemos conocimiento. Ahí toquenle un ratito en su perfil. ¿Y a ti, Natalia? Bueno, nosotros nos pueden encontrar en Instagram como findelostiempos.mx, en la personal Natashwil, W-E-A-L. Y Aldo, ¿cómo te pueden encontrar a ti? Como Aldo Maledictus. ¿Ok? Muchas gracias nuevamente, Viri, por estar aquí. Sí, qué bueno, qué chido, primera invitada. Ahorita me voy a poner a compartir. Tenemos al 20% de nuestra audiencia. Ok, sale pues.